Hola niños, bienvenidos nuevamente al canal Enseñando por COVID. El día de hoy les tenemos un tema muy interesante que es la Revolución Mexicana, tema exclusivo para quinto grado, pero podemos abordarlo con un cuarto y sexto grado, recordando siempre que las indicaciones van a ser diferentes para el trabajo realizado en casa. Así que comenzamos. El día de hoy hablaremos sobre la Revolución Mexicana, qué fue, dónde sucedió, quiénes participaron. Todo esto trataré de resumírtelo lo más breve posible. Para eso necesito que pongas mucha atención sobre los siguientes puntos que tocaremos para que así te des cuenta de lo que sucedió en este importante hecho que definitivamente cambió la vida de todos los mexicanos. Seguramente te estarás preguntando ¿qué es el porfiriato? Bueno, el porfiriato comprende un periodo en nuestro país en el cual una persona llamada Porfirio Díaz asume la presidencia. Pero no crees que estamos hablando como lo es actualmente, ya que, por si no lo sabes, un presidente nacional en México tiene una duración de 6 años. En esos tiempos, Porfirio Díaz estuvo en el poder más de 30 años. Para ser exactos, 35. ¿Te imaginas qué tan difícil sería soportar o tolerar a un presidente por tanto tiempo? Bueno, este hecho ocurrió en el año 1876 y concluyó en el 1911. Vamos a empezar hablando sobre Porfirio Díaz. Porfirio Díaz fue un militar que participó en algunas batallas que tuvieron lugar en México. Fue una persona muy reconocida que deseaba ansiosamente asumir la presidencia. No fue hasta 1876 que Porfirio Díaz por fin lo consiguió. En sus inicios, Porfirio Díaz demostró ser un gran presidente, ya que gracias a él se construyeron más de 19,000 kilómetros de vías férreas. También se logró una gran inversión extranjera, lo que propició en México mayor tasa de empleo. También se logró comunicar a México por la famosa red telegráfica, que es donde se utilizaban los telégrafos para enviar mensajes a distancia. Porfirio Díaz empezó bien su mandato. Sin embargo, al pasar los años y las reelecciones que hizo, fue decayendo su nivel de popularidad entre los mexicanos. No fueron sino más que 7 ocasiones en las cuales Porfirio Díaz se reeligió como presidente. Esto atrajo el descontento de muchos ciudadanos, lo que provocó que varios de ellos conspiraran en su contra. Pero no fue hasta que apareció otro personaje importante en la historia que la gente empezaría a levantarse en armas contra esta dictadura que Porfirio Díaz había construido. Ahora que entiendes la gravedad de la situación en esos tiempos, comprenderás que era necesario formar un movimiento que derrocara de una vez por todas al presidente Porfirio Díaz. Y no fue hasta 1910 que apareció una persona que sería capaz de hacer tal hazaña. Francisco Ignacio Madero, mejor conocido como Francisco I. Madero, era la esperanza que México necesitaba, pues se presentó como candidato a la presidencia en 1910. Él se había ganado el afecto y el apoyo de muchos mexicanos, ya que él en repetidas ocasiones criticó el gran mandato que llevaba Porfirio Díaz, mandato que obviamente era severo y estricto. Porfirio Díaz, al darse cuenta del gran apoyo que recibía Francisco I. Madero, logró acusarlo de conspirador en su contra, metiéndolo a la cárcel justo antes de las elecciones presidenciales, lo que provocó nuevamente que Porfirio Díaz fuera electo en las elecciones de la presidencia mexicana. Tal acto de Porfirio Díaz motivaría a Francisco I. Madero
para crear un plan que serviría como base para dar inicio a la Revolución Mexicana. El plan se llamaba el Plan de San Luis. En él se desconocía a Porfirio Díaz como presidente de la República, pero Madero no podía realizar esto solo. Necesitaba de más personas que estuvieran dispuestos a luchar para poder así derrocar al presidente. Estos eran los caudillos de México. Un caudillo es una persona que guía y manda a un grupo de personas. Una vez que Madero encontró a los más destacados caudillos de cada región, los convocó a una asamblea en donde les habló sobre su plan, el Plan de San Luis, en donde su lema principal era la no reelección. Los caudillos, al escuchar esto, no dudaron ni un segundo en apoyar a Francisco y Madero, pues ellos representaban al pueblo y querían lo mejor para su gente. Bueno, ya te hemos hablado sobre dos importantes caudillos, como lo fueron Porfirio Díaz y Francisco y Madero. Vamos ahora a mencionar brevemente cuáles fueron las características y las motivaciones de los otros caudillos, empezando, claro, por Emiliano Zapata. Emiliano Zapata es sin duda el símbolo máximo de la Revolución Mexicana. Sus ideales de tierra y libertad lo llevaron a proclamar en 1911, es decir, después de la Revolución Mexicana, un documento que exigía a los dueños de las haciendas la devolución de las tierras a la clase trabajadora, la campesina. Fue una persona que hasta su muerte luchó por su gente, por lo cual merece admiración y respeto. Francisco Villa, o mejor conocido como Pancho Villa, que en realidad se llama Doroteo Arango, es uno de los mexicanos más famosos en el mundo, y quizás esto se deba a que no solo participó en la Revolución Mexicana, sino que también se mantuvo al margen del sistema político que tenemos para siempre estar dispuesto a retomar sus armas y luchar por una noble causa. Por último, mencionaremos al caudillo más importante de esta revolución, Venustiano Carranza, ya que después de haber triunfado y haber expulsado a Porfirio Díaz del país, Francisco I. Madero asumió la presidencia en 1911, es decir, un año después de que inició la Revolución Mexicana. Sin embargo, después de una serie de acontecimientos trágicos, Madero terminó siendo asesinado en 1913, lo que provocó que otra persona asumiera el puesto. Esa persona fue Victoriano Huerta. Esto a su vez trajo otra serie de movimientos que terminaron por concluir en que Victoriano Huerta abandonara el país y asumiera el cargo Venustiano Carranza. Se dice que Venustiano Carranza dio fin a todo el movimiento de la Revolución Mexicana al promulgar una nueva constitución. Esta era la Constitución de 1917. Seguramente te suena el nombre, ya que ella recibe el nombre de nuestra escuela. Tienes que saber que esa Constitución es la que nos rige hasta nuestros días. Y en ella están estipuladas cada una de las leyes y derechos que nos rigen como mexicanos. Sorprendente, ¿no lo crees?
Bueno niños, hasta aquí el video, espero que les haya gustado y que hayan aprendido algo nuevo. Les recordamos que este es el último trabajo de la semana, por lo cual les deseamos que se la pasen muy bien en su sábado y domingo. No olviden estar pendiente del grupo de WhatsApp para el trabajo de este tema, así que nos vemos y cuídense, hasta pronto.